Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 200. Chapter 201. Save it first, use it later. Outaro realmente estaba al lado de Suzune ahora. No puedo creer que ella realmente te haya enviado ese tipo de foto. Kikim había comenzado a hacer un esfuerzo. Antes de que comenzaran las competencias de la tarde, regresó a su dormitorio. Outaro no tuvo que esperar mucho. Unos 10 minutos antes del inicio, recibió una foto especial. La foto era tan extraordinaria que la revisó 5 o 6 veces antes de guardarla en la tarjeta SD y borrarla de su teléfono. Ahora los dos estaban sentados tranquilamente en las gradas de espectadores mirando el partido de Kikim. Bueno, no tenía otra opción, dijo Outaro. Siempre la he considerado una persona problemática. Es tan persistente en perseguirte como Oshinomiya Sensei con Chabashira Sensei. Tú mismo lo sabes. Suzune. Por supuesto que lo sabía. Incluso esa mañana, Kikim la había estado esperando afuera de su dormitorio, como todos los días. Si escuchas la grabadora, lo entenderás, dijo Suzune. Como fuimos a la misma secundaria, probablemente crea que conozco su oscura historia. Para protegerse, está haciendo todo lo posible para obligarme a dejar la escuela. Quizás no sea solo eso, dijo Outaro, negando con la cabeza. ¿Qué clase de persona crees que es Kikim? Le pregunté a Karuizawa cómo trataría a alguien hipócrita, a alguien cuyo comportamiento habitual es solo una actuación. ¿Qué dijo? Preguntó Suzune. Kei Karuizawa tenía una presencia destacada en clase y, aunque no era popular entre los chicos, se llevaba bien con las chicas. Incluso ayudó a suavizar las cosas durante el entrenamiento de la carrera de 3 piernas cuando Suzune había creado un ambiente tenso. Pero desde que Kei intervino para mediar, Suzune la había estado vigilando. Outaro dijo. Su respuesta fue que los trataría con normalidad. Dijo. Como ninguno de nosotros puede ser completamente genuino, ¿cómo podemos criticar a los demás? Suzune se quedó en silencio ante esta respuesta. Ella no podía negar esta afirmación. Después de todo, la mayoría de las personas no pueden afirmar ser completamente genuinas. Entonces entendí por qué te odia, dijo Outaro. Al principio, era porque rechazaba sus intentos de acercarse. Eso la volvía obsesiva. Pero luego me di cuenta de que es porque ella no puede ser genuina, mientras que tú eres diferente. Orikita, eres una persona genuina. Está celosa de ti. Interrogación de cierre. ¿Celosa de algo que no podía tener ni poseer? Suzune no creía tener nada que envidiar a Kikim. De hecho, creía que su estilo sería más apropiado para la sociedad. Sin embargo, algo sobre su yo actual. Parece que la entiendes muy bien, dijo Suzune. Extremadamente bien. Outaro. ¿La entiendes bien? Él podría entender mejor los asuntos físicos, pero siempre había evitado involucrarse con el yo interior de Kikim, ese núcleo problemático. La información que tenía ahora era en realidad la que ella misma le había dicho. Cuando Suzune y Kikim fueron a comer a su sitio habitual, encontraron a Outaro durmiendo una siesta. Pero no era una siesta cualquiera. Era un sueño premonitorio. 10 años después, Suzune estaba de viaje de negocios. Mientras observaba a Kikim estudiar a sus hijas en casa, Outaro llamó a su esposa para preguntarle su opinión sobre Kikim. Suzune respondió simplemente. Lo que le faltaba a Kikim era exactamente lo que ella tenía. Todo. Aunque su retorcida amistad y su celosa relación le resultaban problemáticas, sabía que si Kikim le mostraba su verdadero rostro a Suzune, facilitaría los planes futuros entre los tres. No tendrían que ocultarle tanto.
La evaluación que Outaro hizo de Kakeru lo reveló como una persona obstinada, alguien que solo cambiaría de rumbo después de experimentar el fracaso de primera mano. Lo mismo le ocurrió a Kikim. Aunque había actuado como espía de la clase C durante el incidente del barco, su obsesión con Suzune significaba que inevitablemente atacaría de nuevo. La estrategia era clara: dejarla actuar y afrontar la derrota. Así, aprendería la lección, mientras que Suzune obtendría los medios para contrarrestar sus futuros intentos. Para Kikim, este ataque final probablemente resultaría insoportable. En su desesperación, ¿qué opciones quedaban? Tampoco es particularmente inteligente, dijo Outaro. Ibuki de la clase D al menos fue directa. Kushida, por otro lado, es solo otra chica falsa y agradable que se cree inteligente, pero en realidad es bastante tonta. Ha malinterpretado completamente la situación. Tú y tu hermano fueron a la misma secundaria, y tú y Kushida también. Durante estos 3 años, ¿no crees que habrá nuevos alumnos de tu secundaria que se transfieran el año que viene o al siguiente? Intenta proteger su secreto obligándote a abandonar la escuela. ¿Pero qué pasa con los nuevos estudiantes que seguirán llegando? ¿Qué hará entonces? Cuando Kikim regresó a las gradas de espectadores, sin aliento, se enfrentó a esta misma pregunta sobre los futuros estudiantes de su escuela secundaria. Su desesperación era palpable. N/T. Hola. ¿Te gustó lo que leíste? Apoya a tu traductor local en Patreon. Piensa que es como invitarme a un café, o 10. Por solo $1.50, menos de tu presupuesto diario para memes, consigue capítulos extra. ¿Quieres más? Con $2 obtienes contenido extra, $5 desbloqueas historias premium y con $10 te conviertes en mi héroe, y te da todo lo que tengo, incluyendo acceso anticipado a nuevos libros. Eso es todo y feliz lectura. www.patreon.com/link comentario 0 comentarios. Votar 1 queda Chapter 201. Chapter 202 Couldn't you be more normal? Tras recibir una muy mala noticia, Kikim estaba de mal humor. La advertencia de Outaro sobre atacar a Suzune le había tocado la fibra sensible. Su oscuro pasado ya estaba al descubierto, y cualquier estudiante de esa escuela podría saberlo. ¿Qué pasaría si estudiantes de primer año de la misma escuela se unieran el año siguiente? No podría silenciarlos a todos. Esta fue realmente una situación terrible. Tras competir en 4 eventos, Kikim aceptó la botella de agua mineral que le ofreció Outaro. Su atención se centró entonces en Suzune. Suzune poseía una belleza innegable. Su cabello negro, largo hasta la cintura, caía en cascada sobre su espalda y hombros, adornado con un pequeño lazo blanco en el lado derecho y una delicada trenza. El aroma a lirio de su champú impregnaba su cabello oscuro y suelto. Sus largas pestañas, sus ojos anaranjados de zorro y sus delicados rasgos eran impactantes. Cuando se mantenía serena, emanaba un aura elegante, casi distante. Ahora, descansando, su habitual presencia digna se había suavizado un poco. Para Outaro, cada vez se parecía más a la futura esposa Suzune que también conocía. Si ella continuaba en ese camino, sin cambios dramáticos, naturalmente se convertiría en la esposa Suzune en 10 años. Oreki. Suzune lo sorprendió perdido en sus pensamientos. No es nada, dijo Outaro. Se giró hacia Kikim, que estaba sentada a la derecha de Suzune. El espacio se había vuelto estrecho con su llegada. Kushida-san, ¿podrías hacerte a un lado? Preguntó Outaro. Kikim. Bueno. Está bien entonces. Aún recuperando el aliento por lo sucedido, Kikim se hizo a un lado. Observó cómo Outaro se arrodillaba ante Suzune y le sujetaba suavemente la pierna izquierda vendada. Esta vez fuiste demasiado imprudente, dijo Outaro. Normalmente, nadie saldría herido. Suzune. Ella sabía que se refería a la grabadora de voz que le había dado como precaución. A pesar de sus precauciones, terminó herida y acusada falsamente por Kakeru. Afortunadamente, Airi recuperó la grabadora, lo que le ayudó a revertir la situación. Al recordarlo, Suzune se dio cuenta de su inmadurez. No debería haberse girado cuando Minori la llamó durante la competición. Esa reacción les había provocado lesiones a ambas. Suzune reflexionó sobre sus acciones. Pero... Kikim. El ángel oscuro se sentía cada vez más fuera de lugar. La dinámica entre Outaro y Suzune claramente funcionaba bien sin ella.
A pesar de sus excepcionales habilidades sociales y su capacidad natural para conectarse con los demás, Kikim se encontró incapaz de encajar en su interacción. Frustrada, ella se alejó. Mientras tanto, Outaro examinó la pierna izquierda de Suzune. La enfermera de la escuela le había vendado el esguince. No es que importara la gravedad. Tenía su habilidad para hacer trampa. ¿Quieres usar la habilidad de restauración en Suzune Orikita? Nota 1. Puede restaurar objetos u organismos a su estado anterior a una semana. También puede omitir estados de daño obligatorios. Esto incluye la posibilidad de restaurar la menstruación a su estado anterior. Sí. Outaro no lo dudó. Aunque Suzune podía ser lenta con las emociones, era bastante sensible a los cambios físicos. Él ya había curado sus enfermedades en el barco, pero estas tuvieron una progresión natural que explicaba la recuperación. Este esguince, que la obligó a abandonar la carrera de 3 piernas, sería más difícil de explicar si sanara repentinamente. Aún así, no podía soportar ver a su futura esposa cojeando con una pierna herida. Entonces dijo: mis compañeros consiguieron el formulario de inscripción de tu clase. Vi que te inscribiste en la carrera de relevos de 1200 metros para todos los niveles como cuarto corredor. ¿Quieres participar en la misma prueba que tu hermano, verdad? Ah, ya lo sabías. El tono de Suzune se suavizó. En efecto. Como mi hermano ya está en 3er año, se graduará pronto. Y quiero mostrarle mi progreso. ¿Quieres mostrarle su crecimiento, Outaro comprendía bien sus sentimientos. Había intentado algo parecido con su hermana, solo para que ella lo abrazara y lo arrullara con lo lindo que era. Vergonzoso, la verdad. Podía entender el deseo de Suzune de demostrar su valía a su talentosa hermana. En cuanto a su situación, al principio, Suzune fue considerada una hermana menor débil al ingresar. Probablemente, Manabu solo le permitió quedarse porque le preocupaba que sufriera acoso en otro lugar. Era mejor mantenerla bajo su atenta mirada. Aunque Suzune había comenzado a cooperar con él desde su inscripción y recibió ayuda en varias situaciones, aquí estaba, herida una vez más. Probablemente se sintió afortunada de que Airi hubiera aparecido, recuperado la grabadora y confrontado a Kakeru. Lo que no sabía era que él le había ordenado a Airi que hiciera esto, todo para ayudar a Suzune a salvar las apariencias. En realidad, las acciones de Suzune no demostraron un crecimiento real. Lo que planeaba mostrarle a Manabu sería un informe de progreso decepcionante. Outaro podría simplemente avanzar hacia ese futuro 10 años después. Después de todo, aún estaba en las primeras etapas de la acumulación de puntos mientras recibía la tarifa de 500.000 yenes de Manabu para cuidar de su hermana. Sin embargo, sin demostrar ningún logro antes de formar una familia en el futuro, sin duda se enfrentaría a la resistencia de Manabu. Outaro prefería evitar tales complicaciones. Vamos, Suzune, esfuérzate más. Demuéstrale a tu hermano que no fue un error que te mantuviera cerca. Por lo tanto, mi hermana me enseñó técnicas de masaje que podrían ayudarte con tu lesión. Solo te dará un alivio temporal, así que tendrás que tener cuidado después, dijo Outaro. ¿De verdad puedes hacer algo así? Preguntó Suzune, pensando que solo intentaba consolarla. ¿Has olvidado cómo me evaluó tu hermano? Preguntó Outaro. Ah. ¿Cómo lo había evaluado? Aquella noche, cuando se conocieron, su hermano había declarado que aquel hombre había llegado al límite de la capacidad humana. Había presenciado este poder abrumador con Rokusuke, lo había visto enfermar y recuperarse misteriosamente en el barco. Sus habilidades curativas eran simplemente extraordinarias. Ella asumió que estos individuos excepcionales debían poseer técnicas especiales de acondicionamiento físico. Ella observó atentamente mientras Outaro desenvolvía su vendaje y sostenía suavemente su tobillo. Le examinó el pie con cuidado. Su piel era tan clara que se veían las marcas azul-verdosas de los vasos sanguíneos debajo. El tobillo presentaba una hinchazón notable en la zona de la lesión. Desde la distancia, Kikim observó las acciones de Outaro con creciente disgusto. Primero estaba obsesionado con las manos y ahora es un fetichista de los pies. ¡Qué repugnante! Al menos tenía preferencias normales. Pero, como Outaro le había advertido, su lista de enemigos crecía, y los estudiantes de primer año de secundaria representaban una amenaza aún mayor. Aunque se resistía a admitirlo, sabía que Suzune no era de las que difundían chismes a la ligera. Los otros estudiantes de cursos inferiores, sin embargo, podrían decir cosas como:
Kikin-senpai, no querrías que la gente supiera sobre tu pasado, ¿verdad? Esto fue un desastre. En lugar de obsesionarse con expulsar a Suzune, necesitaba concentrarse en manejar la situación cuando llegaran los de primer año. En este momento, su única opción parecía ser buscar la ayuda de Outarou. El hombre era increíblemente poderoso, pero despiadado. Sin apelar a su encanto femenino, no la ayudaría. Incluso podría considerarla una molestia. Pensó en cómo protegerse, tal vez ofreciendo incentivos adicionales, aunque tomar esas fotos ya había llevado su vergüenza al límite. Ahora sentía que el arrepentimiento se apoderaba de ella. Lo último que quería era que él también jugara con sus pies. Outarou Oreti, ¿no podrías simplemente ser normal? Chapter 202. Chapter 203 Let's Hear It Everything We've Got. Una hora más tarde, el sistema de transmisión de la escuela reprodujo una melodía recordatoria a medida que los eventos recomendados se acercaban al evento final. El relevo de 1200M para todas las categorías. En el centro del campo, una pantalla LCD gigante mostraba los resultados actuales de los equipos rojo y blanco. Equipo rojo, Alianza Aire. 17.800 puntos. Equipo blanco, Alianza B y C. 14.400 puntos. Los resultados fueron claros. El equipo rojo lideró por 3.400 puntos, asegurando su victoria. El relevo All Grade de 1200M restante, sin duda el evento principal, ofreció estos puntos. 150 para el primer lugar, 90 para el segundo, 45 para el tercero, 30 para el cuarto y 24 para el quinto lugar. Incluso si la alianza B y C milagrosamente lograra las 5 primeras posiciones, solo ganaría unos 300 puntos en total, muy por debajo de lo que necesitaba para cerrar la brecha. Dado que todas las clases que perdieron la competencia roja-blanca perderían 100 puntos de clase, muchos estudiantes de las clases B y C habían perdido su espíritu de lucha. Sin embargo, no se habían dado por vencidos del todo. Más allá de la competencia por equipos rojo y blanco, las clases competían dentro de cada grado por la puntuación total. El sistema de puntuación era sencillo. El primer lugar obtenía más 100 puntos de clase, el segundo lugar más 0, el tercer lugar menos 50 y el cuarto lugar menos 100. Aunque estos valores en puntos no eran altos, las clases de primer año siguieron compitiendo estrechamente. Clase A de primer año. 1741 puntos, 3, clase B de primer año. 1800 puntos, 1, clase C de primer año. 1205 puntos, 4, clase D de primer año. 1795 puntos, 2, mientras que la clase C tenía garantizado el último lugar, las clases A, B y D permanecieron empatadas, con B y D manteniendo una ligera ventaja. No es de extrañar que las 3 clases restantes de primer año estuvieran viendo este último relevo de 1200M All Grade con tanta intensidad. Mientras tanto, en la clase A de primer año, el líder del festival deportivo de la clase A estaba dando su discurso final, o mejor dicho, palabras de aliento. Como estamos en el equipo rojo en esta competencia rojo-blanca, ya tenemos garantizados más 100 puntos de clase. Pero si logramos el primer lugar, podemos ganar otros 100 puntos de clase, dijo Kmei. Actualmente, la puntuación total de la clase A estaba por detrás de la de las clases B y D. Sin embargo, si lograban asegurar el primer puesto en la carrera de relevos y obtener 150 puntos, la clase A se alzaría con el primer puesto, independientemente del rendimiento de las clases B y C. Esto les otorgaría más 100 puntos de clase adicionales. La presión por el primer puesto era inmensa. Se trataba de un evento para todos los grados donde competían las 12 clases, incluyendo la de segundo año de Miyabi y la clase liderada por Manabu, conocido como el presidente del consejo estudiantil más fuerte de la historia. ¿Podría la clase A realmente derrotar a estas dos potencias? Sintiendo el peso de este desafío, Kmei agregó. Aunque no obtengamos el primer lugar, nuestra clase ha demostrado su valía en este festival deportivo. Sin embargo, con mis limitadas capacidades físicas, solo puedo apoyarlos desde las gradas. Finalmente reconoció su error estratégico. A pesar de que la clase A tenía los atletas más fuertes, se habían quedado atrás de las clases B y D. Tenía las mejores cartas, pero no las había jugado eficazmente. Un error crucial.
Después de que se enviaron los formularios de inscripción de la clase, ambas facciones de la clase A obtuvieron el formulario de inscripción de la clase C. Esto fue posible porque la clase C, al ser la clase con el peor rendimiento, tenía varios estudiantes dispuestos a actuar como informantes. Descubrieron que las clases C y B habían formado una alianza, aunque no la habitual. La clase C, con sus numerosos atletas en dificultades, había pedido a la clase B que renunciara a ciertas pruebas. Los estudiantes de la clase B, notablemente complacientes, habían accedido. Como resultado, los estudiantes de la clase B se retirarían de varios eventos individuales, lo que reduciría su puntuación general. Esto definitivamente fue ventajoso para la clase A. Entonces, en ese momento, incluso después de obtener este formulario de inscripción, el pensamiento de Kmei fue que no necesitaban preocuparse por eso. Ahora estaban en apuros. Las clases B y D habían estado acumulando puntos en las pruebas recomendadas aprovechando las ventajas de la carrera mixta de 3 piernas, lo que les permitió obtener puntuaciones más altas que la clase A. Parece que Katsuragi-kun se dio cuenta de su error, le dijo Arisu a Utarou en el campamento base de la clase A. Mientras Kmei motivaba a los atletas de la carrera de relevos, Utarou, a pesar de ser el corredor principal, se quedó atrás. Sin embargo, a Kmei no le importó. Había notado el mal humor de Arisu todo el día, pero su ánimo se había mejorado tras la visita de Utarou. Igual que su hermana fuera de la escuela. Se tranquilizó al instante. Por eso ese tipo pudo quedarse por ahora, incluso como participante. Sobre eso, dijo Utarou, no creo que sea un gran problema. Yo me encargo. Entonces me aseguraré de tomar buenas fotos, dijo Arisu. Sus emociones previamente contenidas de repente florecieron cuando una linda sonrisa se extendió por su rostro. Este festival deportivo ha sido terriblemente aburrido. Solo Oreki-kun puede hacerlo entretenido. Arisu dijo. Entonces, ¿nos mostrarás tu verdadera velocidad? Su uso de honoríficos variaba. A veces cortés, a veces desdeñoso. Cuanto más le desagradaba a alguien, más formal se volvía su lenguaje. Naturalmente, su actual cortesía sugería que estaba de buen humor. Probablemente, dijo Utarou. Después de todo, me enfrentaré al presidente del consejo estudiantil o a Neumo. No conseguiremos el primer puesto a menos que lo dé todo. Está bien, anotó Arisu. Entonces te esperaré en la meta. Mientras tanto, Masumi, que había desaparecido del mapa, frunció los labios. A diferencia de la atenta Arisu, Masumi tenía una perspectiva diferente. Aunque reconocía las diferencias físicas entre chicos y chicas, había participado con Utarou en la carrera mixta de 3 piernas. Ella sabía que, a pesar de sus buenas capacidades físicas, siempre había evitado esforzarse durante los entrenamientos regulares. A su ritmo habitual, no tendría ninguna oportunidad contra Ken de la clase C, quien era como una fuerza de la naturaleza. Por no hablar de Rokusuke, de la misma clase, quien era igualmente formidable. Y luego estaba Manabu, quien era único. Entonces, ¿por qué estos dos parecían tan seguros de sí mismos? Sin embargo, como su subordinada, ella conocía su lugar y guardaba sus pensamientos para sí misma. Mientras tanto, en la clase B de primer año. Nuestra clase lidera actualmente con 1800 puntos, mientras que la clase A tiene 1741. Como estamos en el equipo blanco, sin duda perderemos 100 puntos de clase en la competición rojo-blanca. Por suerte, hemos mejorado nuestra puntuación gracias a la carrera de 3 piernas. Y recuerden, la clase del presidente del consejo estudiantil compite en este evento para todos los grados. Aunque la clase A tiene atletas fuertes, él es el favorito para ganar. Eso significa que solo necesitamos asegurar el segundo o tercer lugar. Gritó Rikji alentándolo. Lamento no poder ser de más ayuda con mi limitada capacidad atlética, dijo Onami en voz baja. Está bien, cada uno tiene sus propias fortalezas. Los demás rápidamente intervinieron para tranquilizarla. Además, Ichino-san, tu estrategia ya nos ha ayudado a alcanzar nuestra posición actual, lo cual es impresionante. No te preocupes. Declaró alegremente SM Shibata, ajustándose la banda blanca que lo identificaba como miembro del equipo blanco en la frente. Soy el ancla y les demostraré a todos de lo que soy capaz. Él irradiaba positividad. Rikji, su compañero de club de fútbol, sabía de primera mano que SM era un atleta nato. Tenerlo como corredor de cabecera les daba una verdadera oportunidad de ganar.
Después de perder la competencia rojo-blanca, la clase B tuvo que aspirar al primero o segundo lugar para evitar perder más puntos de clase. Con su puntuación actual tan cerca de la cima, conformarse con algo menos que el primer puesto sería como darse por vencido. Una victoria ahora le daría a la clase un impulso moral muy necesario. Todos tenían la mira puesta en la clase A, aunque parecían inalcanzables. En este festival deportivo, mientras que la clase C fue confirmada para el último lugar, la clase A aún podría ganar más 50 puntos incluso si quedara en tercer lugar. La brecha entre las clases seguía ampliándose. Aunque la clase B se enfrentaba a un duro desafío, una sola victoria contra la clase A podía inspirarlos a seguir adelante con renovada determinación. Ya era hora de darlo todo. Chapter 203. Chapter 204 de Monster is Back. Mientras tanto, en la clase de primer año D. Se suponía que la clase D de primer año tendría motivación y discursos previos a la carrera, pero no fue así. En lugar de prepararse, los estudiantes de la clase D estaban descansando en su campamento base. Ni siquiera los 6 participantes seleccionados para la carrera de 1200 metros para todos los niveles habían empezado a calentar. Todos miraban expectantes a Kakeru, quien sostenía su teléfono. Momentos después. Timbre. Se han acreditado 500.000 puntos en su cuenta. Remitente, Yaiko Totsuka se han acreditado 1.000.000 de puntos en su cuenta. Remitente, Onami Ichino se cuenta personal. 1.501.800 pesetas de acuerdo, dijo Kakeru. He recibido 1,5 millones de puntos. Kaneda, te he transferido 390.000 puntos. Distribúyelos para que todos reciban 10.000. Entendido. Satoru Kaneda, el estudiante con gafas al que habían llamado por su nombre, asintió. Empezó a transferir los gastos de manutención de este mes a sus compañeros. Aunque era el 27, aún les faltaban 4 días para el pago de la matrícula, el 1. Con el saldo de todos por debajo de los 2.000 puntos y la supervivencia a base de comidas vegetales de montaña no siendo viable, esta era su única opción. Tras ser descubiertos haciendo trampa en la competencia de derribar postes, la clase D se enfrentaba a la ruina total si se denunciaba. Los chicos que se habían opuesto a Kakeru guardaron silencio. Dado que todos los estudiantes varones habían sido atrapados, si Utarou revelaba la evidencia, todos recibirían 0 puntos. 10 estudiantes seleccionados al azar recibirían una penalización de 10 puntos en cada materia en el siguiente examen escrito. Para la clase D, cuyos estudiantes ya presentaban dificultades académicas, esta penalización sería devastadora y podría obligar a algunos a abandonar la escuela. La escuela ofrecía esperanza con la gratuidad de la matrícula y los gastos de manutención, beneficios que no estaban disponibles en otras escuelas. Incluso con dificultades como estudiantes de segundo año, nadie quería perder esta oportunidad. Para eliminar la amenaza, cada persona debía pagar 500.000 puntos. Como nadie tenía esos fondos, la clase tuvo que juntarlos. Como la parte de cada uno estaba dividida entre la clase, incluso aquellos que no estaban de acuerdo con el liderazgo de Kakeru ya no podían expresar su oposición. Aunque el castigo estaba dirigido a los chicos, las 20 chicas de la clase también tendrían que compartir esta enorme deuda, una situación que seguramente causaría descontento. Por eso desarrollaron su plan actual. Primero conseguir fondos y luego abordar las tensiones. Shina, ¿realmente se te ocurrió un buen plan?, dijo Kakeru. Habían organizado una transacción de puntos, contactando a la facción de Koei de la clase A para negociar un acuerdo de renuncia. La clase D se retiraría de la carrera de relevos de 1200 metros. Como las puntuaciones de las clases A, B y D son tan parecidas, su derrota interesaría a las otras clases. La facción Koei ofreció 500.000 puntos por este acuerdo. La clase B fue aún más generosa. Onami y su grupo aportaron 1.000.000 de puntos. Así, sin más, consiguieron 1,5 millones de puntos. Al retirarse del relevo el grade 1200M, terminarían con 1.795 puntos. Esta puntuación fue terrible. Estaban prácticamente garantizados a terminar penúltimos o antepenúltimos, lo que significaba que se enfrentarían a menos 50 o más 0 puntos de clase. Sin embargo, como estaban en el equipo rojo para la competencia rojo-blanco, aún podían ganar más 100 puntos de clase, lo que hacía que este resultado fuera aceptable. Al mismo tiempo y no tenemos opción, dijo Iyori. Con la pérdida constante de puntos, ahora todos tenemos menos de 2.000.
Los próximos días serán difíciles. En lugar de esperar puntos extra inciertos por quedar entre los 5 primeros, es mejor asegurar beneficios inmediatos. Ella era una de las estrategas de clase de Kakeru. Desde que entró a la escuela, Kakeru se había enfrentado varias veces a Utarou, de la clase A, y había perdido en todas. Esta última derrota había sido especialmente devastadora, pero había demostrado a todos lo despiadada que podía ser esta escuela meritocrática. Si los trataban como cajeros automáticos, entonces Utarou, de la clase A, era una máquina de robar dinero. Con sus puntos privados reducidos a 1400, y Yori le había puesto ese apodo. Ante la amenaza, tuvo que pensar con cuidado en minimizar las pérdidas. Esto condujo a su situación actual. Tras el robo de su dinero, los atletas de la clase D se esforzaron desesperadamente por sumar puntos en las pruebas recomendadas. Lograron alcanzar un nivel que tanto la clase A como la clase B tuvieron que tomar en serio. Luego, lo vendieron a buen precio. Esta forma de vender es bastante inteligente, dijo Kakeru. En el relevo de 1200 metros, solo los 5 primeros lugares reciben recompensas, y para conseguir el primer puesto tendríamos que vencer al presidente del consejo estudiantil, a la clase 2, e incluso a Utarou. Viéndolo en la última etapa, no quiero competir contra él. En otras palabras, creía que la clase D tenía pocas posibilidades de ganar el relevo All Grade de 1200 m, incluso si participaban. Esto hizo que su decisión fuera acertada. Sin embargo, Iyori notó que su habitual desafío parecía reprimido. El vendaje en su frente era prueba suficiente. Debía haber experimentado algo que dañó gravemente su orgullo. Pero incluso ahora, este hombre no se había rendido completamente. Para avanzar a la clase A, necesitaban a alguien como él para apoyarlos. Ser cauteloso tenía sus razones. A veces había que agachar la cabeza para levantarse más tarde. Pensando esto, ella giró su mirada hacia adelante. Los atletas de los 1200 metros ya habían entrado al campo. Si sus predicciones eran correctas, los estudiantes de la clase B sufrirían mucho esta vez. Cuando los estudiantes de la clase A entraron, los estudiantes de la clase B se entusiasmaron y la clase D se retiró. Utarou y su grupo llegaron a sus posiciones designadas. En la posición de anclaje se reunieron varias caras conocidas. Entre ellos se encontraba Miyabi, de la clase 2A, quien, fiel a su palabra, era el presentador. También estaba Manabu, el líder de la clase 3A, de rostro severo e inexpresivo, quien naturalmente tomó la posición de ancla para su equipo. ¿Y si no es Oreki? Miyabi se acercó al ancla. Así que viniste. No había olvidado el desafío de Utarou. Tras haber alcanzado su máximo rendimiento físico y haber estudiado las carreras de Utarou para medir su velocidad, Miyabi se sentía confiado. Las probabilidades seguían a su favor. Aunque tus alumnos de primer año son bastante interesantes, dijo Miyabi, la clase 1D perdió por incomparecencia, y en cuanto a la clase 1C, Esta mañana, mientras veía las carreras, la clase C tenía a un atleta increíble cuya velocidad era notable, quizás incluso más rápida que la mía, pero por desgracia abandonó a mitad de carrera. A mitad de la frase, Miyabi se quedó en silencio de repente. ¿Por qué? ¿Es este el lugar? La pata del ancla. El prodigio deportivo pelirrojo de la clase C apareció a su lado. Miyabi. Maldita sea. ¿Qué estaba pasando? Chapter 204. Chapter 205 Bore the at last as expected. Miyabi miró en estado de shock al chico alto y pelirrojo que ya había tomado posición como ancla. Era Ken de la clase C. Durante las competiciones de la mañana, Miyabi se tomó un momento para observar en realidad para evaluar las habilidades de Utarou. Después de todo, las competiciones deportivas y su talento natural eran sus puntos fuertes. Tras entrenar y recuperarse durante las últimas 2 semanas, sentía que estaba en su mejor momento. Sin embargo, ese chico Utarou todavía tenía una apuesta con él. Como alguien que siempre había estado en desventaja, Miyabi no quería enfrentarlo, especialmente mientras perseguía el puesto de presidente del consejo estudiantil. Obtener ese puesto era lo que realmente importaba. Pero perder constantemente también era frustrante. Las chicas de su clase habían descubierto cómo Utarou había ganado enormes puntos de clase y puntos privados tanto en el examen de la isla como en el examen VIP, y cómo los de primer año habían logrado su objetivo, ganando una recompensa de 500.000 puntos cada uno. Esto no tenía precedentes en la escuela.
Sorprendentemente, todos los estudiantes habían recibido 80 millones de puntos. Las chicas habían aprendido de los estudiantes de grados inferiores que en este examen, todos los de primer año tenían que entregar la mitad de sus puntos para ser acumulados en la cuenta de Outaro. Había negociado este acuerdo, asegurándose de que todos tuvieran dinero para gastar. En otras palabras, él era el mayor ganador, con una probable acumulación de 30 a 40 millones de puntos. Actualmente, la clase de Miyabi solo contaba con unos 4 millones de puntos en total. Esos 30 o 40 millones eran una cifra asombrosa, lo que lo hacía bastante atractivo. En consecuencia, las fotos de Outaro circulaban entre las chicas de la clase, algunas incluso las usaban como fotos de perfil o fondos de pantalla de sus teléfonos. Miyabi nunca había recibido tanta atención. Aunque se encargaba de la planificación durante los exámenes regulares, evitándoles a todos la preocupación por los exámenes especiales, ahora buscaban a un chico más joven. Estos traidores. Aunque siempre los había protegido como un gran árbol, ya ni siquiera lo miraban. Así que Miyabi se volvió aún más cauteloso con esta apuesta. Correría la etapa de cierre del relevo All Grade de 1200m. Aunque ocasionalmente veía a Outaro entrenando con una chica alta de cabello morado de su clase en el campo de atletismo, estas sesiones podrían ser solo prácticas de rutina. Las verdaderas habilidades de Outaro podrían estar mucho más allá de lo que mostró allí. Cuando Miyabi revisó los resultados de Outaro en las pruebas individuales, descubrió otra amenaza. Un estudiante de primer año increíblemente atlético. Ken, de la clase C, parecía igualar a Miyabi en velocidad, quizás incluso más rápido. Este descubrimiento fue profundamente inquietante. Al principio, Miyabi se sintió aliviado cuando ese atleta de la clase C se retiró a mitad de la carrera. Había asumido que no se enfrentarían en los 1200 metros. Pero ahora... ¡Maldita sea! Aquí estaba. Si bien vencer a Outaro en su apuesta sería satisfactorio, ser superado por este velocista de clase C sería aplastante. Después de todo, Miyabi solo podía aceptar perder ante Manabu. Entonces, ¿qué cambió? La explicación fue sencilla. Retrocedamos 30 minutos. Outaro convenció a Suzune para que se hiciera un masaje, lo que mejoró temporalmente su lesión en la pierna izquierda. Con esta recuperación, pudo ocupar su puesto previsto en la cuarta etapa del relevo All Grade de 1200m. Sin embargo, nuestro plan para desmantelar la clase Ryuen está prácticamente completo, dijo Outaro. Pero aún queda un asunto por resolver. Sudm fue nuestra pieza de sacrificio, y aunque completó su tarea, aún tenemos que finiquitarlo. Y después de este festival deportivo, los puntos de clase de la clase C bajarán a 580, lo que pronto pondrá en peligro nuestra parte. Así que tenemos que abordar esto. La verdad era otra. Si perdían más puntos, Rokusuke tendría que asumir la responsabilidad. Esta era la estrategia de Outaro. De cara al futuro, si no lo manejaba bien y permitía que Manabu viera que su hermana no crecía, o peor aún, que la engañaran, Manabu podría convertirse en un obstáculo entre él y la futura Suzune. Necesitaba convencer a Manabu de que seguirlo beneficiaba a su hermana. Tenía que presentar una situación favorable que demostrara que Suzune estaba creciendo. ¿Pero cómo? Mediante un cambio drástico, por supuesto. La clase C sin duda no pasaría esta prueba, pero demostraría una fuerza sorprendente en el relevo All Grade de 1200m. Coordinar semejante cambio demostraría que Suzune había crecido como líder. Además, no olvides que tu hermano también participa en este evento. ¿Quieres que vea a los que aún faltan en la alineación? Le preguntó Outaro a Suzune, aunque tenía sus propios motivos. Como no era un estudiante de clase C, ciertas cosas solo podían lograrse a través de ella. Milímetros, entiendo. Un hermano excelente era una de las debilidades de una hermana tímida, por lo que Suzune obedeció de inmediato. Kikin. O. Entonces, ¿quién es tu hermano? Kikin se sorprendió por esta nueva información. No tenía idea de que Suzune tenía un pariente en esta escuela. Sin embargo, ahora que Suzune estaba lista para seguir el plan de Outaro, Kikin solo podía seguirle la corriente. Después de todo, ayudar a Suzune era mejor que planear su expulsión y revelar su verdadera naturaleza. Kikin y Suzune fueron a buscar a Inosuke, y Suzune le pidió que reuniera a todos. Una vez reunidos, la clase centró su atención en Suzune mientras ella daba un paso al frente. Aunque todas las miradas estaban puestas en ella, permaneció imperturbable.
Estoy bastante decepcionada, dijo. Tras la ausencia de Sudm, todo se vino abajo. Perdimos la competición roja y blanca, lo que nos costó 100 puntos de clase, y como nuestra clase ahora tiene la puntuación más baja, perderemos otros 100. Nuestra clase quedará en último lugar en este festival deportivo. Y esto, lamentablemente, es exactamente como se esperaba. ¿Cómo se esperaba? Los chicos se habían reunido y las chicas habían regresado al campamento base. Al oír sus palabras, Kei pareció sorprendida. Sí, como era de esperar, dijo Suzune. El desempeño de todos fue pésimo. Este es el resultado natural. Chapter 205. Chapter 206 I'm not worthless, and I'm gonna show it to you. Suzune siempre había notado la excelente sincronización de Kei en sus conversaciones. Aunque la encontraba bastante dominante en clase, era innegable que estaba siendo útil. Todo empezó cuando Kmenji se negó a participar en el festival deportivo. Continuó. La atención de todos se dirigió a un rincón del campamento base, donde un hombre estaba peinándose el cabello mientras miraba su reflejo en un espejo. Ese hombre era Rokusuke. ¿Qué tenía esto que ver con él? Rokusuke permaneció en silencio, observando para ver qué haría la chica Orikita, consciente de que si el rendimiento de la clase continuaba disminuyendo, su parte de puntos de clase eventualmente se vería afectada. En su opinión, la clase tenía demasiados atletas mediocres, y dado que el festival deportivo requería puntos de todos los compañeros, la victoria solo podía llegar si los estudiantes capaces asumían más responsabilidad. Los fuertes necesitaban sumar puntos. Pero a pesar de considerarse un genio y fuerte, sentía que asumir trabajo extra sería como intimidar a los estudiantes más débiles, algo que no le interesaba hacer. Así que decidió no participar en el festival deportivo, renunciando a todos los eventos. Ahora esperaría a ver qué pasaba. Mientras tanto, al otro lado. Kikim. Ella miró a Kei, sabiendo que, como apoyo, se suponía que debía encontrar el momento adecuado para dar seguimiento a las palabras de Suzune y transmitir el mensaje. ¿Por qué Kei era mejor que ella en esto? Sintiéndose presionado, Kikim dijo. En realidad, este fue un plan creado por mí, Orikita y Hirata. La mirada de todos se dirigió a otra persona. Yosuke. Interrogación de cierre. No había planeado nada en absoluto. La situación de la clase se había deteriorado significativamente. Tras la derrota de Ken y la lesión de Suzune, no pudieron aumentar sus puntos, lo que hizo inevitable una pérdida de 200 puntos de clase. Para el evento final, el relevo grade de 1200 todavía necesitaban un reemplazo para Ken en la ida. Con la derrota de la clase C aparentemente segura, muchos sintieron que participar solo traería vergüenza. Anma Ezono había decidido en secreto perder la tercera etapa, aunque todavía no lo había anunciado. Aún así, viendo los esfuerzos de Suzune y Kikim por cambiar las cosas, mantuvo una expresión amable. Sí. Todo es como dijeron Kushida y Orikita confirmó, reconociendo su participación en el plan. Suzune insistió con su persuasión. Nuestra clase no tiene mucha capacidad atlética. Necesitamos que la clase B nos sea indulgente. Esa es simplemente nuestra limitación. Pero he descubierto un problema mayor. Nos falta unidad. Todos se centran solo en sí mismos, ignorando los intereses de la clase. Así es como terminamos aquí. ¿Pero nuestra clase es un desastre? Para nada. Hemos llegado a la clase C. Hablé con Chabashira Sensei y solo una o dos clases en los últimos 12 años lo han logrado. ¿No demuestra eso nuestra fuerza? Sae. La maestra que pasaba, al oír su nombre, se dio cuenta. Nadie la miró, pero ella permaneció con los brazos cruzados observando cómo se desarrollarían sus alumnos de la clase C. Nuestra clase tiene potencial. Pero sus decisiones han sido decepcionantes. Todos han visto la destreza atlética de Sudm, pero se fue enojado. Perdimos a un valioso compañero por nuestras propias acciones. Incluso después de implementar mi plan de lesiones, no te diste cuenta, y nuestros puntos seguían siendo pésimos. A pesar de los esfuerzos de Kushida, no pudo mejorar nuestra posición. ¿Entonces la lesión de Suzune fue planeada? Sí. Incluso participó en la batalla de caballería estando herida. ¿No se suponía que eso inspiraría a todos? Pero y mi lesión era parte del plan, pero Sudm no. Participaba en los eventos con auténtico entusiasmo y con ganas de ganar puntos de clase.
Sin embargo, durante la competición de derribar la pértiga, nadie acudió a ayudarlo. Y esto, Suzune hizo una pausa significativa. Los chicos de la clase se marchitaron bajo las miradas desdeñosas de las chicas. ¿Puaji qué se suponía que debía hacer? Balbuceó Haruki a la defensiva. Si hubiéramos ayudado, seguro que nos habrían dado una paliza, ¿verdad? ¿Y qué? Kanji. ¿Por qué este tipo siempre intentaba arrastrarlo a esto? No quise que esto pasara. No tenía ni idea de que el grupo de Riken fuera tan intimidante, y si nos lastimábamos, nuestras puntuaciones individuales también se verían afectadas, balbució. Su explicación solo hizo que las miradas de desaprobación se intensificaran. Puaji Horikita, ¿tienes alguna solución? No era tan tonto como para no ver que no se trataba solo de críticas. Como Suzune y Kikim afirmaban que esto estaba planeado desde el principio, seguramente había una salida. Sí. No hemos fracasado del todo, dijo Suzune. Quiero que todos entiendan que a veces debemos sopesar las pérdidas personales frente al bien común. Ahora ven el valor de Sudm. Si bien nuestra clase tiene muchas debilidades en comparación con otras, también contamos con miembros excepcionalmente fuertes. Este resultado se debe a que todos priorizan sus resultados individuales sobre los del grupo. Perderemos 200 puntos de clase esta vez. Pero espero que esta dolorosa pérdida nos sirva de advertencia. Somos una sola clase, una sola unidad. Hasta que comprendamos esta verdad fundamental, no podremos progresar. Entonces, ¿estás diciendo que todavía hay esperanza? Preguntó una chica. No era Kei quien hablaba, sino la amiga de Kikim, Meiyu. Sí. Suzune asintió con firmeza. Claro que hay esperanza. Si nuestra clase se une, podremos avanzar. Usemos este relevo de 1200M para demostrarle a toda la escuela que no somos inútiles. Tras el primer mes de matrícula, tras la prueba de comportamiento, donde todos obtuvieron 0 puntos, Sae los declaró la peor clase que había impartido. Los llamó inútiles. Pero ahora nos negamos a que nos llamen más inútiles. Vamos a traer a Sudm de vuelta, dijo Insuke con comprensión. En verdad, Sudm ha sufrido mucho, dijo Teruhiko, el as académico que había participado en la competencia de derribar pértigas a pesar de sus limitaciones físicas. Lamento mucho lo sucedido. Sudm es increíblemente rápido. Lo necesitamos ahora mismo. Su habilidad atlética rivaliza incluso con la de los estudiantes de clase A. ¿Ves? La clase C no es la peor. Tenemos estudiantes que pueden competir con la clase A. No podemos permitirnos perder a Sudm. Y así toda la clase se dirigió al dormitorio de Ken para traerlo de regreso. Al principio, furioso con sus compañeros, creyó que era imposible trabajar con ellos. Nunca imaginó que alguien vendría a buscarlo. Pero allí estaban, pidiéndole sinceramente que regresara. Querían que volviera y ayudara a la clase a avanzar. ¿Podría realmente detenerse aquí? Aunque Ken destacaba físicamente, tuvo dificultades académicas. Su vida había sido difícil desde el principio. Nacido de padres que consideraba inútiles, siempre se había visto así. El atletismo era su único talento, el único ámbito en el que podía brillar y ganarse el reconocimiento de los demás. En el fondo, odiaba perder los estribos y recurrir a la violencia. Aunque nació de padres problemáticos, siempre se había negado a seguir su camino, pero poco a poco se convirtió en lo que más temía. Estos pensamientos lo habían atormentado desde que regresó furioso a su habitación. ¿Aquí terminaría su historia? No. Regresó y ocupó su lugar en la etapa final. Chapter 206. Chapter 207 Run First, y Don Tuan Tobuliu. Ken era alto y atlético. Cualquiera que hubiera visto su desempeño en los 100 metros, 200 metros y vallas sabía que era excepcional en los deportes. Correr el último tramo junto a él fue intimidante. ¿No es esta distancia bastante inspiradora?, dijo Miyagi, aunque en realidad estaba bastante disgustado. Si Ken hubiera estado en la ida, no habría importado que Miyagi no pudiera superarlo. No correrían juntos, así que no habría vergüenza. Pero ahora su oponente también corría el tramo final, lo que creaba la posibilidad de que Miyagi no pudiera igualar su velocidad. Solo pensarlo lo hacía sentir mal. Con algo de tiempo aún por delante, tal vez podría convencer a esta potencia de cambiar al partido de ida. Ah, sobre eso, Ken, que no tenía naturaleza intrigante, respondió directamente cuando le preguntaron.
Hirata lo pensó y le preguntó al corredor más rápido de nuestra clase. Él nos dará la ventaja. Su velocidad es incluso mayor que la mía. Miyabi. ¿Alguien más rápido que tú? ¿Es algún tipo de monstruo? A estas alturas, todos los espectadores ya habían tomado sus posiciones y las gradas se estaban llenando. Como casi todos los eventos habían terminado, los estudiantes se trasladaron a las gradas para tener una mejor vista de la que podía ofrecer el campamento base. Desde la posición de la última etapa, podían ver la línea de meta de 200 metros de distancia. Miyabi miraba hacia adelante. Varios estudiantes se reunieron cerca de la meta, probablemente con la esperanza de presenciar la gloria del campeón. Entonces vio a una chica de pelo corto blanco plateado que se dirigía hacia la meta con un bastón. Su salud parecía frágil, por lo que necesitaba la ayuda para caminar. Pero, sin lugar a dudas, ella era linda. No, ella era absolutamente hermosa. Miyabi conocía a esta chica. Era la estudiante de clase A que no pudo unirse al grupo de Utarou para el examen de la isla por problemas de salud y tuvo que quedarse. Arisu Sakayanagi. Se dio cuenta que ella tenía una cámara colgando de su cuello. ¿Una cámara, eh? ¿Planeaba tomar fotos? Bueno, parecía que realmente no podía perder. A pesar de su ambición por convertirse en el próximo presidente del consejo estudiantil, Miyabi no podía evitar sentirse atraído por las chicas guapas. Causar una buena impresión en Arisu parecía el primer paso natural. Quería llamar su atención. Orikita-senpai. Miyabi llamó a Manabu, quien estaba esperando cerca. Manabu se giró para mirarlo. Al igual que Miyabi, Manabu estaba corriendo la última etapa, tal como lo había hecho el año pasado cuando Manabu perdió contra él. Aunque técnicamente Manabu era el corredor más fuerte. Miyabi sabía que podría perder contra el presidente, pero la victoria no era imposible. Después de todo, ser presidente del consejo estudiantil dejaba poco tiempo para entrenar, y las habilidades para correr podían deteriorarse sin práctica regular. Sintiéndose confiado, Miyabi se preparó para hacer una declaración audaz sobre el comienzo de una nueva era. En ese momento, el juez en la posición de salida se preparó. Con el disparo de salida, una figura alta con cabello dorado explotó desde los bloques a un ritmo inhumano, dejando a simples mortales a su paso. Este era Rokusuke Kmenji, estudiante de primer año de la clase C, muy conocido entre sus compañeros. Especialmente entre los estudiantes de primer año de la clase B. ¡Guau! El primer corredor de la clase C es Kmenji. ¿Podrá Kanzaki seguirle el ritmo? Gritó SM desde su posición en la recta final. SM correría como ancla de la clase B, mientras que Ritsuji tomaría la primera etapa. Esta carrera fue crucial para la clase B. Un primer puesto, o incluso un segundo o tercer puesto, podría asegurarles el liderato general en puntos. Por eso colocaron a Ritsuji al principio, para marcar un ritmo fuerte y levantar el ánimo del equipo. Ahora que la clase C tiene a Rokusuke, esto es realmente aterrador. Es un prodigio atlético entre los de primer año. En cuestión de segundos, ha creado una enorme diferencia con los demás primeros corredores. La diferencia es inmensa. Aunque los espectadores quedaron impresionados por la ventaja de 10 metros de Ken en las pruebas individuales, Rokusuke logró algo mucho más notable. Una brecha de 25 metros contra los mejores corredores de todas las clases. La hazaña es sencillamente sobrehumana. Outarou se volvió hacia Manabu. ¿Podrá el presidente Orikita igualar tal desempeño? Manabu hizo una pausa, apenas. Miyabi. Estas personas están en otro nivel completamente. Para Miyabi, Rokusuke parecía más una máquina que un humano. ¿Y Manabu, había estado conteniendo esta velocidad todo este tiempo? Nagumo, ¿qué ibas a decir? Manabu, siempre cortés, recordó la pregunta inconclusa de Miyabi. Nada, solo pienso en lo increíbles que son los estudiantes de primer año de este año. Sí, asintió Manabu. En efecto. Miyabi se quedó en silencio. La ansiedad se apoderaba de mí. ¿Qué clase de fenómeno era este primer corredor? A medida que continuaba la primera etapa, el corredor de su categoría se mantuvo en cuarto lugar, mientras que Rokusuke mantuvo una ventaja de casi 30 metros. A pesar de su afirmación casual de no querer dominar la competencia, eso era precisamente lo que estaba haciendo. Me queda mucha resistencia, pero por ahora, te lo dejo a ti.
Rokusuke pasó suavemente el testigo a Imsuke, quien inició su pierna con notable precisión. Corriendo con una forma perfecta y una respiración constante, conservó la ventaja de 25 metros hasta pasar al tercer corredor. Cuando Kayano, del club de natación, asumió el relevo como tercera corredora de la clase C, parecía abrumada por su ventaja sin precedentes. Su vacilación momentánea le costó caro. El bastón se le escapó de las manos, dándole a las otras clases la oportunidad de cerrar la brecha. Al final de la tercera etapa, la ventaja de la clase C año 1, creada inicialmente por Rokusuke, se había reducido a 10 metros. Outaro dirigió su atención al cuarto corredor. La cuarta corredora de la clase C de 1 año era otra chica de cabello largo y negro y ojos de zorro. Para el relevo, se había recogido el cabello en una coleta, creando una imagen impactante. Miyabi no pudo evitar notar su belleza. Parece que las cosas no van muy bien para tu clase, comentó. Aunque la apertura del año 1 de la clase C había sido lo suficientemente impresionante como para captar la atención de todos, mantener tal ventaja parecía imposible. Después de todo, cada clase había seleccionado específicamente a sus mejores atletas para esta competición. La clase A debería haber tenido la ventaja, pero algo salió mal en la ida. Cuando Rokusuke se adelantó, el primer corredor de la clase A, Masayoshi Hashimoto, se cayó. Probablemente se asustó, observó Outaro. Los estudiantes de la clase A solían ser élites polifacéticas, pero ninguno esperaba competir contra semejante monstruo. Ese momento de miedo les había costado caro. Masayoshi, conocido por su capacidad de adaptación y aliarse con quien pudiera ayudarlo a mantener la clase A, había querido presumir. En cambio, tropezó gravemente. Aunque se recuperó rápidamente y siguió corriendo, el daño ya estaba hecho. La ventaja de la clase A se había evaporado. Ahora, con la clase D perdida, la clasificación para el cuarto partido quedó en orden. Clase 1, C1 clase 2, A2 clase 1, B3 clase 3, A4 clase 1, A5 cuento contigo. Dijo Suzune. Su cuarta etapa estaba terminada, quedando solo con 1 metro de ventaja. A continuación llegó el quinto corredor, Kikim. Se sintió completamente derrotada, sabiendo que inevitablemente sería superada. ¿Qué opción tenía? Entre los quintos corredores, era una de las 3 únicas chicas. El resto eran chicos. No había forma de que pudiera igualar su velocidad. Todos la culparían por perder la ventaja ganada con tanto esfuerzo por Rokusuke. Con estos pensamientos pesando sobre ella, Kikim siguió adelante con todo lo que tenía. Pero... parece que ganaré esta carrera, dijo Miyabi. Pudo ver que el quinto corredor de su clase había tomado la delantera, lo que significaba que, como sexto corredor, comenzaría primero. Bueno, entonces, Nagumo-senpai, corre tú primero. No quiero intimidar a nadie, dijo Outaro. ¿Dejarlo correr primero? ¿No quieres intimidarlo? Qué descaro lo que decía. Chapter 207. Chapter 208. Let me see the limits of human speed. Miyabi se preguntó de qué estaba hablando Outaro. Esto fue ridículo. No me estoy aprovechando de nada. Puedo ir primero porque mi clase se lo ganó con esfuerzo. Dijo. Luego se lanzó hacia adelante, listo para el relevo. Sexto corredor. En el momento en que recibió el testigo, Miyabi salió disparado hacia adelante como el viento. Su ubicación en la clase B se debió únicamente a su personalidad. Sus habilidades físicas eran genuinamente de nivel clase A, cuidadosamente seleccionadas. Era incluso más fuerte que el estudiante promedio de primer año. Habiendo jugado fútbol y baloncesto desde niño, también mantenía una estricta rutina de correr 5 kilómetros cada mañana. Con todo este esfuerzo, se negaba a perder. Su lema era simple. Las oportunidades pertenecen a quienes tienen talento y dedicación. Él encarnaba a ambos. Su velocidad era absolutamente increíble. Cuando Miyabi había recorrido casi 15 metros, el segundo lugar acababa de alcanzar su posición de sexto corredor. Shibata, tú decides. Gritó la quinta corredora de la clase 1B, una chica ágil del club de tenis. Déjamelo a mí. Con una diadema blanca, SM agarró el bastón, giró y se lanzó hacia adelante como una ráfaga de viento. Comenzó su persecución de Miyabi. Aunque la actuación de Rokusuke al principio había sido intimidante, SM todavía veía esperanza. La clase 1B todavía tenía una oportunidad.
Su clase B ya había perdido en la competencia roja y blanca después de ser asignados al equipo blanco, pero aún podían competir por las clasificaciones de clase de su grado. Todos en la clase aspiraban a llegar a la clase A. No podían permitirse perder más puntos. Esta etapa requirió de todo su esfuerzo conjunto. La persistencia de Ritsuji, la determinación de Chihiro, incluso la dedicación de Onami a pesar de no ser un atleta. Todas las esperanzas y esfuerzos de su clase ahora recaían en él. Esta era su misión. Así que SM los persiguió con todas sus fuerzas. Su objetivo: alcanzar a Miyabi. Pero esto seguiría siendo solo un hermoso sueño. Porque ahora me toca brillar. En ese instante, alguien irrumpió repentinamente con una fuerza explosiva. Era Ken. El mismo que había dominado las pruebas individuales masculinas estaba de vuelta en la cancha, y si SM era un estudiante de élite, Ken simplemente estaba en otra liga. Avanzó con una fuerza abrumadora. Rokusuke le había dado a la clase C una ventaja de 25 metros, pero para el quinto corredor Kikim, se había convertido en un déficit de 15 metros. Ahora Ken era el último corredor. Agarrando el testigo con fuerza, sentía la mirada fija de sus compañeros. Sus padres no eran más que unos borrachos violentos que pasaban el tiempo peleando. Él estaba decidido a no seguir su camino. A diferencia de ellos, él había sido bendecido con talento atlético. Este era su momento de brillar. Adiós. Ken se abalanzó hacia adelante, superando a SM antes de cargar hacia Miyabi, que estaba delante. La confianza de SM se derrumbó instantáneamente. Aún así, se aferró al relevo y siguió adelante. El primer puesto estaba fuera de su alcance, pero el segundo, necesitaban el segundo puesto. Con él, su clase aún tenía posibilidades de ganar. Las puntuaciones totales de las clases de primer año en el festival deportivo fueron: Clase 1, A. 1741 puntos. Clase 1, B. 1800 puntos. Clase 1, C. 1205 puntos. Clase 1, D. 1795 puntos. Como parte de la derrota del equipo blanco en la competencia roja y blanca, enfrentaron una deducción de 100 puntos de clase. Sin embargo, dado que Kakeru, de la clase 1D, aceptó un soborno y perdió, su puntuación final se mantuvo en 1795 puntos. Esto significaba que la clase B aún tenía esperanzas en esta carrera de relevos. El relevo de 1200 M All Grade otorgaría 150 puntos al primer puesto, 90 al segundo, 45 al tercero, 30 al cuarto y 15 al quinto. Con la clase 1, a 59 puntos de diferencia en la puntuación total, incluso un segundo puesto sería suficiente para que la clase B mantuviera su liderazgo general. Esto significaba que los menos 100 puntos del festival deportivo se compensarían con sus más 100 puntos de clase, manteniendo su posición intacta. Las posibilidades de la clase B aún estaban muy vivas. SM superó la presión y desató una extraordinaria explosión de velocidad mientras luchaba por cerrar la brecha con Ken. Mientras tanto, Ken se había acercado a 10 metros de Miyabi. Hay bastante movimiento ahí adelante, dijo Outaro. Y, presidente Horikita, la ha pasado realmente mal. Durante el traspaso del quinto corredor, el corredor de la clase 3A fue tropezado accidentalmente por un estudiante de la clase 3B, lo que provocó que quedaran 10 metros atrás. Todavía no había llegado al punto de entrega. El quinto corredor de la clase A de Outaro, Masumi, se acercaba, mientras que el quinto corredor de Manabu permanecía 50 metros detrás. Deberías seguir adelante, dijo Manabu, manteniendo la compostura. Como representante de la clase 3A, se había dedicado a trabajar junto a sus compañeros de clase. Reconoció que, a pesar de estar en la clase A, sus compañeros estaban aproximadamente al mismo nivel que los estudiantes de las clases 3B, y en algunas áreas, incluso podían estar por debajo de ciertos estudiantes de la clase B. Sin embargo, esto no lo desanimó. Habían perseverado juntos, habían viajado lejos como grupo y se habían unido aquí con un propósito común. Como uno de ellos, deseaba ver a todos graduarse de la clase A juntos. Así que esperaría pacientemente y asumiría la responsabilidad de recuperar el terreno perdido. Correr primero no haría las cosas interesantes, respondió Outaro. Revisó el mensaje del sistema que apareció. Tarea secundaria. Derrota, no pierdas. Requisito de la tarea: derrotar a Miyabi Nagumo en el relevo de 1200 M para todas las categorías.
Duración de la tarea. Día del Festival Deportivo. Castigo de tarea. Deducción de 100.000 puntos privados. Recompensa de tarea. Habilidad especial. Intercambio equivalente. Outaro revisó con calma la recompensa de la misión. Intercambio equivalente. Permite intercambios iguales de objetos según su valor de mercado actual, con una diferencia de precio de hasta un 10%. El efecto es controlable y no tiene limitaciones actuales. Puede usarse en personas, aunque el valor de los cuerpos humanos es 0 por defecto, lo que significa que los intercambios generalmente solo afectan el valor de la ropa de una persona. Esta tarea secundaria parecía bastante sencilla. La penalización no fue severa, 100.000 puntos significaban poco, y para derrotar a Miyabi simplemente había que alcanzarlo y superarlo. Pero... Por cierto, dijo Outaro, sin perder de vista su objetivo, acabas de ver a tu hermana. Manabu hizo una pausa. Sí, la vi trabajar duro. Pensé que se había retirado a mitad de camino. Lo que significaba que se dio cuenta de que su hermana estaba herida en la marca de los 200 metros. Eso fue solo una estratagema, dijo Outaro. Se filtró el formulario de participación de la clase C y los estudiantes no pudieron motivarse. Ah, ya veo. Aún así, movilizar a Kmenji y Suzn demuestra un gran logro, ¿no? Dijo Manabu. Como presidente del consejo estudiantil, comprendía bien los mecanismos de la escuela. También sabía lo difícil que podía ser la clase D. Pero los estudiantes de este año fueron excepcionales. Desde Outaro, Arisu y Kmei de la clase A, hasta Kakeru, Onami, Rokusuke y otros, todos destacaron en comparación con años anteriores. Aunque es una pena que pierdan en este relevo, dijo Outaro. ¿No te parece bien? Respondió Manabu. Han demostrado su talento. Aunque solo graduarse de la clase A otorga las recompensas prometidas, siempre he creído que perseverar en esta escuela transforma a los estudiantes. Cuando se gradúen e ingresen a la sociedad, ya sea cursando estudios superiores o trabajando, serán diferentes a los demás estudiantes. Al enfrentarse a los desafíos de la vida, tendrán más soluciones y experiencia. Aunque los exámenes especiales son complejos, los patrones de pensamiento, las estrategias de resolución de problemas y el trabajo en equipo que aprenden se convierten en recursos valiosos. Por eso nunca he estado de acuerdo con la filosofía de Nagumo. La filosofía de Miyabi era la fuerza por encima de todo. Eliminar directamente a los estudiantes más débiles mientras los fuertes ascendían. Esto esencialmente abandonaría las clases D y C, algo a lo que Manabu se opuso firmemente. Outaro permaneció en silencio. Tal pensamiento fue exactamente la razón por la que Manabu fue llamado el más excelente presidente del consejo estudiantil. Ahora que había dicho lo que pensaba, quizás eso significaba que estaba satisfecho con la hoja de respuestas de su hermana. En cuanto a Outaro, su objetivo estaba completo. Si elegía a la futura Suzune, entonces Manabu, siendo razonable, no crearía obstáculos durante futuras visitas. Ah, las relaciones interpersonales son tan complejas, suspiró Outaro para sus adentros. Pero fue una suerte que el hermano de Suzune fuera Manabu. Después de todo, sus rasgos similares los hacían relativamente fáciles de persuadir. Oreki. Mientras Outaro contemplaba sus interacciones con los hermanos Orikita, llegó el quinto corredor, Masumi. Ella lo miró desconcertada. A pesar de sostener el bastón en la mano izquierda, Outaro no hizo ningún movimiento para empezar a correr. En lugar de eso, simplemente se quedó allí, sosteniendo el bastón a un lado. Buen trabajo, dijo Outaro. Quedé con el presidente Orikita para competir, así que sería de mala educación correr primero. Masumi. ¡Qué maravilla! Acababa de darlo todo, logrando salvar una brecha de 5 metros con gran dificultad. ¿Y así fue como reconoció sus esfuerzos? Aunque internamente estaba disgustada, Masumi mantuvo la compostura. Entonces volvió a oír su voz. Acabas de acortar la distancia, superaste tus límites y te esforzaste mucho, Kamuro-san, dijo Outaro. Oh. Así que él había notado sus esfuerzos después de todo. Con el ánimo mejorado, Masumi se hizo a un lado. Su papel como quinta corredora estaba completo. Quedarse solo sería un estorbo. Outaro permaneció inmóvil, con el bastón en la mano, mientras los finalistas de otras clases pasaban. Una clase, luego dos, pero él no se movió ni un ápice. Mantuvo su posición junto a Manabu, quien observó la escena con una leve sonrisa.
El inusual comportamiento de Outaro atrajo rápidamente la atención del público. Los espectadores, percibiendo algo extraordinario, se giraron para observar al unísono. La quinta corredora de la clase 3A, Akane Tachibana, que había caído al sexto lugar, también notó esto y lanzó su sprint más rápido para alcanzarlas. Mientras Manabu y Akane intercambiaban el testigo, él hizo la declaración que Miyabi quería hacer. Este será el comienzo de una nueva era. Oreti, ahora puedes correr a tu antojo. Incluso yo quiero comprender los límites de la velocidad humana. Chapter 208. Chapter 209. We just primero ave de Trash. Outaro giró ligeramente la cabeza en respuesta y luego desapareció como el viento. Buen trabajo. Tachibana-san, ya puedes descansar. Manabu, agarrando el bastón, se lanzó hacia adelante sin dudarlo. Antes de que sus palabras se desvanecieran, desapareció de la vista de Akane. En un abrir y cerrar de ojos, vio a Manabu persiguiendo a su subalterno como una ráfaga de viento. En un instante, había alcanzado a Outaro. Los dos corrían empatados. De ninguna manera. ¿Orikita-san se ha estado conteniendo contra todos todo este tiempo? Como uno de los pocos compañeros de clase de confianza de Manabu y su secretaria designada, Akane pensó que lo conocía bien. Pero solo hoy descubrió la verdad. Él se había estado conteniendo todo el tiempo. A pesar de su excelencia, nunca había demostrado todo su potencial. Hasta ahora, nadie en la escuela le había presionado para que fuera completamente serio. Realmente no puedes juzgar un libro por su portada. Desde la grada de espectadores, Rokusuke observó el campo después de terminar su ida. Me arrepiento un poco, dijo. No debí haber corrido la primera etapa, siempre sintiéndome como si estuviera intimidando a la gente. Nunca quise competir con ustedes, los mortales. Pero ahora, de verdad quiero correr con ellos. No, ya eres muy fuerte, pensaron sus compañeros. Rokusuke siempre había sido un solitario en la clase C, indiferente a todo. Todos lo trataban como un niño problemático. Pero durante el examen de la isla, los sorprendió con una puntuación increíblemente alta. Luego, logró una ventaja de 25 metros en la carrera, asombrando a sus compañeros, quienes nunca habían logrado tales resultados en el festival deportivo. El quinto corredor de la clase A, Masumi, ahora al margen, observó la carrera con atención. Su teléfono vibró. Arisu estaba llamando. ¿Por qué llamas en un momento como este? Respondió Masumi rápidamente. Kamuro-san, vídeo, graba la escena actual, ordenó Arisu. Claramente había anticipado algo especial, pero aún no había presenciado correr más allá de los límites humanos. Su emoción era evidente. Pero esto era imposible. ¿Cómo podría alguien seguirles el ritmo, verlos y filmarlos al mismo tiempo? Masumi suspiró ante la demanda irrazonable de su amiga. En el campamento de la clase A. Parece que realmente juzgué mal, dijo Kmei. Con Manabu y Miyabi en su equipo, no creía que pudieran recuperarse tras quedar rezagados en puntos de clase. Tras presenciar la impresionante actuación de Rokusuke y la desventaja de su primer corredor, Masayoshi, había perdido la esperanza. Pero ahora en la etapa final, Outaro había emergido como un caballo oscuro. Corriendo codo a codo con el presidente del consejo estudiantil más fuerte. ¿Era Oreki tan rápido? Preguntó Kikin con expresión atónita, tras terminar su etapa de relevo. Sí, muy rápido. No había visto su velocidad de movimiento antes, dijo Suzune con naturalidad. Oh. Entonces Suzune sabía bastante sobre esto. Kikin sintió que ella era la única que había sido mantenida en la oscuridad. HMPH. Sin que nadie le prestara atención, se volvió ligeramente feroz. Las gradas de espectadores cobraron vida al instante cuando los dos corredores se pusieron repentinamente en marcha. El profesorado se había unido a la multitud, con el presidente Narumori sentado entre los profesores de primer año. Los estudiantes de este año son realmente extraordinarios, comentó Kazuma, el tutor de la clase C, ahora degradada a la clase D. Aunque la clase de Kakeru había cometido errores tácticos en este festival deportivo, su decisión de aparentemente rendirse en el relevo All Grade de 1200 m, que había preocupado a Kazuma por perder puntos en función de su total de 1795, había funcionado inesperadamente bien. ¿Pero qué estaba pasando con estos estudiantes?
Si bien todos sabían que Manabu era el presidente del consejo estudiantil más fuerte de la historia, Ken y Rokusuke habían demostrado ser igualmente extraordinarios. Todos los estudiantes de SAE estaban actuando como monstruos. Y no fue solo su clase. El estudiante de Chie, SM Shibata, era impresionantemente rápido, y ahora Outaro de Mashima también estaba mostrando una velocidad increíble. Como resultado, su clase fue la única en la que nadie mostró habilidades extraordinarias. Perdido en estos pensamientos sombríos, Kazuma mantuvo su expresión severa mientras los otros profesores observaban atentamente la carrera. Tengo grandes expectativas puestas en ellos, dijo Narumori. Ni siquiera él sabía que Manabu pudiera correr a semejante velocidad. Esto reveló que Manabu había estado reprimiendo sus verdaderas habilidades para alcanzar el nivel de sus compañeros. También puso de manifiesto algunos problemas con la división del alumnado en las 4 clases de la escuela. Por ejemplo, ¿era realmente suficiente ser seleccionado para la clase A? Si bien la clase A representaba la excelencia, algunos estudiantes excepcionales parecían trascender incluso ese nivel. Como presidente, Narumori reflexionó sobre este asunto con gran preocupación. Sae observó la carrera, sintiendo como si hubiera tropezado con una verdad oculta. Cuando la empujó para que avanzara, la chica se retiró derrotada. En ese momento, Sae se preguntó por el chico en la vida de Suzune. Ahora todo tenía sentido. Por supuesto, Outaro era un estudiante de clase A. Para alcanzarla, primero había que superarlo. Suzune debió de darse por vencida ante la sola idea de este desafío. No es de extrañar que hubiera rechazado la presión de Sae tan directamente. Sin embargo, ahora todo parecía haber salido bien. Sae había encontrado la paz con la situación. Entre los profesores de primer año presentes, Chie era el que estaba más preocupado. Ella había notado el cambio en el comportamiento de Sae y se dio cuenta de que, contrariamente a sus suposiciones, esta mujer realmente había encontrado la satisfacción. Esto dejó a Chie preguntándose sobre el significado de sus propias búsquedas incansables. Al mismo tiempo, en la última etapa de 1200 metros, SM se encontró en una posición precaria. Todas las miradas estaban puestas en la recta final. El festival deportivo ya había sorprendido a todos con Ken, el prodigio atlético de la clase 1C. Luego llegó Rokusuke, el primer corredor de relevos, cuya increíble velocidad se acercaba a los límites de la capacidad humana. Y ahora, estos dos corredores eran aún más asombrosos. Su velocidad desafiaba la creencia. Toda la escuela observaba atentamente. Aunque Miyabe llevaba una sólida ventaja a mitad de camino, toda la atención se centraba en estos dos extraordinarios corredores. Pero Outaro no vio nada de eso. Durante la carrera, las gradas y la multitud desaparecieron de su vista. Solo había una curva por delante y la pista hasta la línea de meta. Era una sensación extraña y adictiva. Era el límite humano. Tenía un único objetivo: acelerar sin descanso y adelantar a todos los que iban delante. Uno a uno, los oponentes que parecían insuperables fueron quedando atrás mientras el viento fresco pasaba a su lado. Miró a Manabu que lo perseguía. Intercambiaron sonrisas sutiles. La multitud estalló en vítores. Entre las chicas de la clase 1C, varias Gyaru se levantaron de sus asientos. Los chicos corren increíblemente rápido. Nada que ver con la carrera de las chicas. Maya-san se apoyó en la barandilla, tratando de tener una mejor vista del campo. Oreki-kun de la clase A es genial, exclamó. ¿Verdad, Karuizawa? Milímetros, sí, muy genial. Oh, no. Fue peligroso decir eso. Kei miró a Maya, su nueva amiga desde que empezó la escuela. Después de todo, ¿no representaba Ken a su clase en la contienda? ¿Por qué se centraba en Outaro en lugar de en su propio compañero? Especialmente porque Ken no estaba bien en absoluto en ese momento. Chapter 209. Chapter 210 Gone with the Wind was Europe. En realidad, las cosas no pintaban bien para Ken. Uno tras otro, los corredores que habían tomado la delantera se vieron superados por dos figuras que se movían como el viento, y se quedaron aturdidos mientras veían las siluetas desaparecer en la distancia. Simplemente no había comparación. Fue un golpe devastador para sus espíritus. Incluso Ken de la clase C, que había recuperado su confianza y quería demostrar su valía, no fue la excepción. Rayos. ¿No se suponía que Oreki era rapidísimo?
Entonces, ¿por qué demonios necesitaban consultar con Menji sobre la velocidad? Ken no pudo evitar quejarse. Sin embargo, a pesar de su fortaleza mental fortalecida, se sorprendió al descubrir un movimiento inusual detrás de él. Dos monstruos iguales a Rokusuke corrían detrás de él. Todavía concentrado en la carrera, Ken rápidamente giró la cabeza hacia adelante y continuó corriendo. Al llegar a la meta, Arisu levantó la cámara que le había comprado su padre. Su objetivo era ayudarla a sentirse involucrada al capturar escenas del esfuerzo de sus compañeros. Debido a su estado de salud, no había podido asistir a la escuela regular desde la infancia. Dependía de tutores privados y, tras dominar los fundamentos, se dedicó al estudio autodidacta. Aunque excelente y talentosa, permaneció sola. No haber experimentado la juventud ni haber aprendido junto a compañeros de su edad dejó un vacío en su vida. Cuando su padre asumió la presidencia de su abuelo, le consiguió un lugar en esta escuela. Tras una evaluación, la asignaron a la clase A. Ahora ella simplemente esperaba integrarse en la clase y encontrar su juventud en esta escuela. Ella entendió las intenciones de su padre y estaba agradecida por la cámara que le regaló. La cámara resultó ser la elección correcta. Si bien los teléfonos proporcionados por la escuela estaban hechos especialmente, su resolución no podía igualar la capacidad de una cámara adecuada para tomar fotografías nítidas. Ella estaba parada en la línea de meta mientras el resultado final estaba a punto de revelarse. Más adelante se acercaba el primer puesto. Miyabi, que había salido primero y era naturalmente rápido, se mantuvo en cabeza. A menos de 10 metros de él estaba Ken, el poderoso de la clase C, seguido de cerca por SM, de la clase B. Seguramente pronto surgirá un ganador. La frente de Arisu se frunció levemente cuando sucedió algo inesperado. A 10 metros de Miyabi y a 5 metros de Ken, SM, que había estado cargando hacia adelante, cayó de repente cuando alguien llegó corriendo como el viento. Su estado aturdido hizo que bloqueara el camino. Aunque estaba bloqueando la pista, este repentino incidente no inmutó a los dos corredores que atacaban desde atrás. Simplemente saltaron sobre él sin perder impulso. Esto es algo realmente especial, comentó Arisu con sarcasmo. Lista con su cámara, capturó a SM de la clase B persiguiéndolo desesperadamente. Como líder de su facción, Arisu tenía acceso a la información sin necesidad de recopilarla personalmente. Los estudiantes de la clase B, al ser rivales naturales de la clase A, fueron objeto de una extensa recopilación de información por parte de sus compañeros de clase. SM era conocido por sus excepcionales habilidades físicas, tanto que la gente bromeaba diciendo: Shibata, tramposo, debes estar usando Axe. Había demostrado su valía, negándose a dar marcha atrás incluso cuando se enfrentaba a potencias como Miyabi y Ken. Sin embargo, este estudiante decidido cayó al girarse para mirar hacia atrás, presintiendo la explosiva aproximación de alguien. Lo que vio lo dejó atónito. Manabu, de tercer año de la clase A, y Outarou, de primer año de la clase A, corrían desde atrás y su presencia era abrumadora. Él permaneció allí aturdido en la pista mientras Ken observaba con incredulidad. A pesar del decidido esfuerzo de Ken por mantener su ritmo e impulso, Outarou y Manabu lo superaron sin esfuerzo. Lo alcanzaron sin pensarlo dos veces. Como tenía experiencia en deportes, Ken aceptó rápidamente su derrota. En cabeza, Miyabi estaba a solo 30 metros de la meta. Se dio cuenta de que Arisu, la linda estudiante transferida de primer año de la clase A, levantaba su cámara. ¿Estaba dirigido a él? Se sintió invencible en ese momento. Este es el amanecer de una nueva era, había querido declarárselo a Manabu, confiado en que no perdería. Aunque estaba ligeramente por detrás de Manabu académicamente, Miyabi creía que su destreza atlética era superior. Después de todo, las responsabilidades oficiales del presidente le dejaban poco tiempo para el entrenamiento físico, lo que seguramente provocó un declive en sus habilidades. Miyabi se mantuvo en el primer puesto, manteniendo lo que consideró un ritmo impresionante. Sin embargo, no podía oír los pasos de Ken desde la clase C detrás de él. Como era de esperar, él también se había esforzado al máximo. Sus preocupaciones anteriores fueron innecesarias. Aún así, correr sin objetivos ni puntos de referencia era bastante aburrido, incluso con la meta a la vista. Manabu y Outarou, coman mi polvo. Aunque no había hecho su declaración a Manabu antes, Miyabi estaba decidido a demostrar su valía.
Si Manabu no le daba el puesto de presidente del consejo estudiantil, lo tomaría él mismo. Lo que más quería Miyabi era ver a Utarou observando impotente desde lejos, incapaz de alcanzarlo. Su buen humor le impulsó a aumentar su velocidad al máximo. ¿Ves eso, Arisu? ¡Qué linda! Los demás ni siquiera merecen mención. En ese momento, un sonido de viento cortante llegó desde atrás, un sonido que solo aquellos con habilidades físicas excepcionales podían detectar. Sin mirar atrás para ver quién se acercaba, Miyabi aceleró al máximo. La meta estaba justo enfrente. La vacilación significaba la derrota. No miraría atrás. El juez anunció rápidamente los resultados. Primer lugar, clase A de tercer año. Segundo lugar, clase A de primer año. Miyabi. Se quedó mirando en estado de shock las dos figuras que lo habían dejado atrás. Sus compañeros corrieron a ayudarlo a escapar. Tras ser alcanzado, experimentó graves molestias físicas. Sus piernas simplemente cedieron por completo. Cuando recuperó el sentido y se dirigió tambaleándose hacia la meta, a escasos metros de distancia, Ken, de la clase C de primer año, lo había alcanzado. Miyabi apenas logró el cuarto lugar. El terror era real. Era imposible no sentir miedo, y otros dos compartían esa sensación. Gracias a Dios que no fui el último corredor. Masayoshi, el primer corredor de la clase A, ya estaba bastante mortificado por la caída al principio. Aunque su imagen se había visto afectada, ahora se sentía agradecido de haber tenido miedo solo al principio y no al final. El más desafortunado fue SM, de primer año de la clase B, quien cayó aturdido. Finalmente había encontrado la determinación y se esforzaba por alcanzar a figuras destacadas como Miyabi y Ken. Pero la intensa conmoción y confusión lo dejaron inmóvil durante un buen rato. No solo bloqueó la pista, sino que su espíritu de lucha se desmoronó tras ser bloqueado. Dos estudiantes de último año lo adelantaron por detrás, dejándolo en séptimo lugar. Ahora estaba llorando. Dado que solo los 5 primeros lugares recibieron recompensas de puntos, la clase B ingresaría a la competencia de calificación final con su total sin cambios de 1800 puntos. Clase 1, A. 1741 más 90 puntos igual 1831 puntos. Clase 1, B. 1800 puntos. Clase 1, C. 1205 más 45 puntos igual 1250 puntos. Clase 1, D. 1795 puntos. En la competición, la clase 1, B consiguió el segundo puesto en puntos. La distribución de puntos fue la siguiente. El primer lugar recibiría 100 puntos de clase, 100, el segundo lugar mantendría sus puntos actuales, 0, el tercer lugar perdería 50 puntos de clase, 50, y el cuarto lugar perdería 100 puntos de clase, 100. Aunque la clase B logró el segundo lugar, manteniendo sus puntos sin cambios, su situación estaba lejos de ser ideal. Ser parte del equipo perdedor en la competencia rojo vs blanco significaba que la clase B dejaría el festival deportivo solo con derrotas, específicamente, una deducción de 100 puntos de clase. El otrora optimista SM quedó devastado por este resultado. Qué trágico, pensó Iyori Shina, de la clase D, quien lo había previsto desde el principio.